creo que está aquí Facebook, somos todos un excelente, todos muy, pero que muy bien. Antes de comenzar con los que quiero dar una noticia y es que ya están habilitados los miembros del canal. Ahora se están preguntando, ¿y qué ventaja me da ser miembro de este fabuloso canal? Pues una ventaja que tienen es que los miembros del canal van a poder gozar de video diario todos los días, menos los domingos, que es mi día de descanso, por así decirlo. También aparte van a tener acceso anticipado a nuevos fanfics del canal, como uno de One Piece que va a publicar más tarde. También tienen acceso a unos cuantos emoticonos que agregué ahí un poco rápido, no voy a mentir. Y eso sería todo más o menos. Recuerden que esto es solo para los que quieren serlo, no es obligatorio. Ya, ahora sí, sin más nada que decir, que empieza el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Random Paranormati y a Seas. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada la supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 24. Acechar a alguien era complicado. Hacerlo mientras cuidabas un jardín era un poco más difícil. Hacer ambas cosas bajo la supervisión de un Jounin de Tokubetsu que no se enteraba del primero era y un rollo, como mínimo. Sin embargo, lo conseguí, de alguna manera, o ella no lo mencionó. Me gustaba pensar que era el primero. La jardinería ha subido un nivel. Ya tengo bastante que controlar, juego, pensé, conteniendo una mueca. No me gustaba quejarme del sistema, pero a veces el tiempo era pésimo. Y eso es todo, anunció Anko, sacándome de mi ensimismamiento, y me levanté con las últimas hierbas en las manos. Y, efectivamente, el jardín se veía mejor que nunca. Estaba un poco orgulloso, ya que estaba hecho un desastre cuando llegamos. Con razón le habían encomendado una misión para esto. Debo decir que es la primera vez que veo a alguien tan entusiasmado con una misión de rango D, comentó mi sensei con una sonrisa burlancia. Me encogí de hombros. Tengo un jardín en casa y me gusta cuidarlo. Es relajante, le expliqué, aunque sospechaba que conocía al menos la primera parte. El perfil que había leído parecía muy completo. Si tú lo dices. En fin, con lo aburrido superado y el entrenamiento físico y de combate hecho, podemos empezar con lo que realmente quieres hacer, declaró con una sonrisa. Cualquiera pensaría que la emocionada era ella, no yo. Y no es que se equivocara, ya que hablaba de empezar mi entrenamiento con los 3 nuevos jutsus. Sin embargo, mientras volvíamos al campo de entrenamiento, dejé que mi mente divagara. No había necesidad de ponerse nervioso ni sobreexcitarse por las nuevas técnicas. En cambio, recordé la semana pasada. Tal como ella había dicho, habíamos hecho una misión de rango de cada día y lo dejábamos ahí, sin importar si la misión era corta o larga. Aún no había recibido más pergaminos de mi misterioso benefactor, pero no me preocupaba demasiado. Habían demostrado ser bastante fiables después de los últimos años. Probablemente solo significaba que tenía que completar varias tareas antes de que me dieran más. Lo cual no era un problema, la verdad, ya que todavía estaba estudiando el que me habían dado primero. Resulta que crear jutsus fue difícil. Sorprendente, lo sé. Implicaba mucho estudio, análisis y estimación de todo, desde las bobinas de chakra hasta los sellos manuales, pasando por las afinidades y muchas otras cosas. Había 3 pergaminos solo en la serie de introducción. Y luego había una serie especializada para cada tipo de lanzamiento. Ojalá aprenda una habilidad para esto, porque si no, no crearé nada pronto, pensé. En algún momento, entre mis reflexiones, habíamos entregado el pergamino que confirmaba que efectivamente había completado la misión y había llegado al bosque de la muerte, nuestro campo de entrenamiento habitual. Y aquí estamos, anunció Anko innecesariamente mientras extendía los brazos señalando el bosque. Era como si viniera aquí por primera vez. Y bien, ¿qué hay de esos jutsus que te hablé? Es hora de probarlos como es debido, así que, ¿qué te parece?
Creo que estoy bien, asentí con confianza, repasando mentalmente los 3 pergaminos que había leído durante la última semana. ¿En serio, todos? Ante mi asentimiento, sonrió con suficiencia. Bueno, chico prodigio, si crees que lo tienes, prueba Embers. Y justo cuando terminó la frase, mis manos recorrieron los 4 sellos del jutsu. Justo al terminar el último, sentí como si el chakra que se había concentrado en mis pulmones me quemara sin causarme daño. Manteniendo la calma, formé un círculo con el pulgar y el índice frente a la boca y soplé, expulsando mentalmente el chakra. La bola de fuego no era tan grande. Mientras que la gran bola de fuego era tan grande como una habitación promedio, y la bola de fuego normal era tan grande como una persona, Embers era más o menos del tamaño de un torso, quizás debería usar otras cosas para comparar su tamaño, reflexioné distraídamente al ver la llama volar por los aires hasta impactar en el árbol al que apuntaba. Nueva habilidad adquirida. Manipulación del fuego nivel 1. Nueva habilidad adquirida. Liberación de fuego. Brasas nivel 1. Con el ceño fruncido y confundido, abrí las pantallas de las nuevas habilidades. Manipulación del fuego nivel 1. Aumenta el control del fuego según el nivel. El jutsu de fuego usa 0,5% menos de chakra. Los jutsus de fuego son un 0,5% más efectivos. El usuario es un 0,5% más resistente al fuego. Ah, ahora lo entiendo, pensé asintiendo mentalmente. Es la misma habilidad, en realidad, pero los valores son más bajos porque no es mi afinidad. Qué interesante. Me pregunto si tiene un nivel máximo más alto para que pueda convertirla en una especie de segunda afinidad, pensé. Liberación de fuego. Brasas nivel 1. Técnica de rango E con la que el usuario lanza una pequeña bola de fuego a un objetivo. Sellos de mano 4. Consumo 10 puntos de chakra. No hay nada extraño aquí, señalé antes de descartar todas las pantallas y girarme hacia mi sensei con una expresión de satisfacción. Tuve que detenerme ante la extraña mirada que tenía. ¿Sabes, chaval? Creo que empiezo a entender por qué me eligieron como profesora, dijo, aunque parecía hablar más para sí misma que para mí. Ladeé la cabeza, confundida. Aunque todavía me lo pregunto, sensei. Pregunté, expresando mi confusión mientras su voz se hacía más baja a medida que hablaba. No importa, se encogió de hombros. Este jutsu es más importante de lo que crees, recalcó Anko, con una expresión ligeramente seria. Tu afinidad es el rayo, que no funciona bien contra los usuarios de jutsus de aire. El fuego, en cambio, funciona mejor contra ellos. Así que básicamente estamos cubriendo una de tus debilidades con esto. Eso explica por qué no me dio un jutsu de agua, pensé mientras asentía. Me lo había estado preguntando mientras estudiaba los pergaminos. El agua habría añadido una nueva ventaja a mis ya buenas técnicas de rayo. Pero podía decir con seguridad que era bastante poderoso. Así que cubrir mis puntos débiles parecía mejor que mejorar mis puntos fuertes. Bueno, el siguiente, chaval. Impresiona con tu prodigiosidad, alumno mío. Ordenó, pasando de un tono serio a su habitual tono burlón. Observé que esta vez no dijo nada sobre si estaba listo o no. En lugar de obedecer, la miré fijamente hasta que me miró con una ceja enarcada. Entonces, simplemente respiré hondo y me concentré en el jutsu. Y, como mi chakra se concentró en ambas palmas, las extendí justo antes de que rebosaran de energía y un rayo se estrellara contra otro árbol. Liberación de rayo. Golpe electromagnético nivel 1. Técnica de rango D con la que el usuario crea una onda de electricidad desde sus manos. Sellos manuales 5. Consumo 20 puntos de chakra. Un niño que da miedo, viejo, oí murmurar a Anko detrás de mí. ¿Le habría contado algo el Hokage sobre mí? Bueno, son 2 de 3, añadió, dirigiéndose a mí. El último, mocoso, y luego entrenaremos de verdad. Algo en su tono me indicó que no se refería a nuestro entrenamiento habitual, y esa comprensión me hizo estremecer. Así que, decidiendo centrarme en pensamientos menos preocupantes, decidí intentar el relámpago. Y así lo hice, o al menos lo intenté. ¿Por qué intenté? Bueno. Jajajaja, gemí mientras Anko se partía de risa. Me impulsé y arqueé la espalda intentando calmar el dolor. No te empujas con los 2 pies, mocoso. Tienes que usar uno para detenerte. Si no, bueno, no lo haces, y eso significa que vuelas en cualquier dirección que pises. Habría sido bueno saberlo de antemano. El pergamino no lo decía, estoy seguro, refunfuñé mientras me crujía el cuello, intentando recuperarme del golpe contra el tronco.
Esta vez, tenía muchas menos ganas de usar el jutsu. Comprensible, si me preguntas, considerando que también era el primero en el que había fallado tan estrepitosamente desde el primer intento. Es tan bonito ver a los prodigios fracasar, dijo, como si fuera suficiente explicación, lo que me hizo tic en el ojo, molesto. ¿Qué tienen mis fracasos que divierten tanto a la gente? Me pregunté. ¿Y a qué esperas, chaval? Casi gruñí, pero reprimí mi enfado y respiré hondo. Al terminar los sellos manuales, un rayo apareció en la planta de mis pies, chirriando mientras danzaba a su alrededor, casi hasta mis tobillos. Recordando el consejo de Anko, di mi primer paso hacia adelante. El movimiento aumentó a niveles ridículos mientras casi desaparecía. Mis ojos no podían seguirlo. De hecho, apenas podía discernir que había sobrepasado el punto que quería. Al darme cuenta, usé mis otros pies para detenerme. La parada en sí no fue tan mala, la verdad. Fueron los segundos posteriores los que más me afectaron. Era como esa sensación de estar sentado o acostado y levantarse un poco rápido. Es momento desorientador en el que pierdes la concentración y apenas puedes distinguir nada a tu alrededor. Mi pecho pareció cerrarse sobre sí mismo, la presión de la ansiedad constreñiendo mis pulmones. Sí, me llegó la voz distante de Anko justo antes de que pudiera entrar en pánico con un recuerdo del vacío. Eso también pasa, estuve a punto de lanzarle un kunai. El susto me afectó más de lo que me hubiera gustado. Respiré hondo para tranquilizarme mientras mi vista se aclaraba poco a poco. También, quizá quieras empezar con distancias más cortas. Es más fácil acostumbrarse si empiezas corto y aumentas el alcance poco a poco. Cerré los ojos y seguí respirando profundamente, mientras reflexionaba sobre sus palabras. Tiene sentido, pensé. Parece que es una cuestión de habilidad, la verdad. Suena bien, dije abriendo los ojos y mirando a mi alrededor, buscando una dirección donde no me estrellara contra un árbol si algo salía mal. Concentrándome en ello, me giré hacia mi sensei un momento antes de detenerme al ver su expresión. ¿Pasa algo? Debería preguntarte eso, ¿estás bien, chaval? Preguntó, con una inesperada preocupación en el rostro. Yo, sí, dije, maldiciendo por dentro al ver su incredulidad. Tras considerar por un segundo cómo mentir, decidí que no podía. Mentirle descaradamente a un jounen en la cara era una mala idea, por no decir inútil. Aún así, no podía decirle sin más que casi tuve un flashback de cuando estaba muerto. No me va bien perder los sentidos, dije simplemente, haciendo una mueca. Eso es todo. Tiene sentido, tarareó. En fin, deberías superarlo. Hay muchos genjutsu que hacen precisamente eso, aunque solo sea por un par de segundos antes de disiparlos. Mi mueca se intensificó al darme cuenta de que lo que decía era cierto. Bueno, ¿cómo crees que deberíamos hacerlo? Murmuré. Te golpearé con esos mientras entrenas en el bosque, por supuesto, anunció, dejando escapar un suspiro cansado en su tono alegre. Por supuesto, exhalé antes de retomar mi ejercicio anterior. Paso corto, no largo, repetí mentalmente antes de volver a pasar por los sellos. Esta vez, tan pronto como di el primer paso, moví mi segundo pie para detenerme. Nueva habilidad adquirida. Liberación de relámpagos. Parpadeo de relámpagos NVL1 ahí está, grité internamente antes de llamar a la pantalla de la habilidad. Lanzamiento de relámpago. Parpadeo de relámpago nivel 1 técnica de rango D con la que el usuario infunde rayos en sus piernas para impulsarse en una dirección. Sellos manuales 5 alcance 2 metros consumo 20 puntos de chakra. Me parece bien, asentí para mis adentros mientras me recuperaba del mareo, esta vez mucho más tranquilo que antes. Aún así, seguí respirando hondo mientras esperaba. Definitivamente tengo que trabajar en eso, oí decir a Anko. Pero no te preocupes, chaval, sigues siendo un prodigio de Kamidan. Claro que sí, fanfarroneé sin entusiasmo tras un suspiro. Entonces, ¿qué? ¿Por qué sonríes así? Pregunté nervioso mientras la miraba. Bueno, hemos ampliado tu repertorio, explicó con naturalidad mientras se acercaba. Mientras tanto, retrocedí un paso. Y eso significa que tienes que acostumbrarte, pero he notado que te resulta demasiado fácil con el bosque, así que le añadiremos algo de dificultad. ¡Guau! ¿En serio? Respondí con fingida alegría, empapada en sudor frío. Suena genial. Tarareó, sonriéndome radiante, y casi gimoteé. Tenía un mal presentimiento.
Yo también participaría en esto, pero no quiero matarte, mucho. Mis hombros se hundieron de alivio y solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Entonces, la última palabra se grabó en mi mente y me tensé. Su amplia sonrisa no me tranquilizó en absoluto. Entonces, ¿qué estás? Joder. Esta vez sí que gemí. ¿Por qué? Bueno, porque detrás de mi sensei aparecieron dos serpientes gigantes, deslizándose hacia nosotros antes de rodearnos a Anko y a mí. No eran del tamaño de Manda, probablemente la mitad de su tamaño. Pero aún así eran muchísimo más grandes que cualquier cosa que hubiera enfrentado en el bosque de la muerte, y eso era decir mucho. Sí, esa era la reacción que esperaba, dijo mi sensei, con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Sabías que firmé el contrato de invocación con el clan serpiente? Un regalo que seguro mi antiguo sensei lamenta. No puedo usarlos todos, pero hay muchas serpientes que aún me escuchan. Estas dos tuvieron la amabilidad de ofrecerse como voluntarias para entrenarte. ¡Qué amables son! No sabía si las serpientes podían sonreír con sorna, pero ambas me pusieron esa expresión al mirarme. Tragué saliva. Sensei, ¿por casualidad hice algo que te molestara? Pregunté con vacilación, haciéndole inclinar la cabeza. No, ¿por qué? Preguntó con la cara de inocencia más falsa que jamás había visto. Solo para comprobar, créeme, Eiji, si lo hubieras hecho, lo sabrías. Tragué saliva. Ahora, comencemos. Es todo suyo, chicos. Maldita sea. Oh, la resistencia al veneno ha subido un nivel. Esa cosa me mordió. Grité con los ojos abiertos y agarrándome el brazo, apenas controlando el nerviosismo y el miedo. Bien, asintió Anko, mientras las enormes serpientes de antes descansaban perezosamente en un rayo de luz que se filtraba entre los árboles, con una serpiente más pequeña y agachada sobre sus hombros. Esta pequeña es muy joven y su veneno aún no se ha desarrollado. Te paralizará el brazo el resto del día, pero nada más, explicó antes de encogerse de hombros y yo suspirar aliviada. Por un instante, pensé que estaba más loca de lo que esperaba. Entonces miré mi brazo izquierdo antes de chasquear la lengua y sacar una venda para envolver la mordedura. Al terminar, me volví hacia mi sensei y. Percibo un patrón, ¿por qué la mitad de las veces que la miro cambia de actitud por algo? ¿Pasa algo? Pregunté, sintiendo que me repetía. Para empezar, te tomas el envenenamiento con mucha más calma de lo normal. No me sorprende mucho, después de todo, eres un niño raro, me sobresaltó el ojo, pero decidí tomármelo como un cumplido. Aunque sí puedes mover el hombro, y eso no es nada normal, ni siquiera para tu nivel de rareza. Tragué saliva, preguntándome cómo podía decirle una verdad a medias para ocultar mi entrenamiento de resistencia al veneno. Te has estado envenenando para generar resistencia, dijo, con el rostro entre asombrado y perturbado. Eso es una locura de otro nivel, Eiji. Su nombre me enderezó. Explícate ahora mismo. Bueno, he estado cubriendo Senbon con pequeñas dosis de veneno paralizante de las plantas de mi jardín, expliqué, intentando mantener la voz serena. Ya había descubierto el secreto, y mentir no me serviría de nada. Hablamos un poco sobre la inmunidad al veneno durante el entrenamiento médico y quería añadirlo a mis habilidades. Después de terminar de hablar, se hizo el silencio. La miré con una expresión neutra, que a menudo se crispaba por los nervios. Mientras tanto, ella seguía mirándome fijamente, sin cambiar de expresión de impresionada y horrorizada, aunque gradualmente fue adquiriendo un aire pensativo. Explícate mejor, no omitas ningún detalle, ordenó Anko, frunciendo el ceño al verme más como un proyecto que como una persona. Así que le conté todo sobre mi entrenamiento de resistencia al veneno. Cuánto lo usé, con qué frecuencia y cuándo había empezado. Al terminar, suspiró y se pellizcó el puente de la nariz antes de mirarme con expresión exasperada. Bueno, eres idiota, pero fuiste inteligente. De hecho, lo hiciste con mucha más seguridad de la que esperaba. Disminuyó tu eficiencia, pero supongo que es mejor que arriesgarse. Mantuve la boca cerrada durante todo el proceso e incluso después. No sabía si me había metido en problemas. Tenía la extraña impresión de que no, pero debería. Era una sensación extraña, la verdad. Sí, ya entiendo por qué querían que te entrenara, murmuró para sí misma. Creo que tendré que replantearme tu plan de entrenamiento. Si te apasiona tanto hacerte más fuerte, sí, puedo complacerte. Hubo una ligera vacilación en su tono, pero enseguida la disimuló una expresión de determinación. Prepárate, chaval. Nos divertiremos mucho.
Enseguida me di cuenta de que sus sonrisas siempre me ponían nerviosa. Oh, Naruto, creo que te odio, gemí mientras me levantaba de donde había caído tras golpear la pared a velocidades que ninguna pared debería alcanzar. O al menos, a velocidades a las que yo no debería golpear paredes. El rubio tuvo el descaro de sonreírme con suficiencia. Oh, te vas a caer, mocoso, dije, golpeando pasivamente a mi hermano con un poco de sed de sangre. Palideció al instante, dándose cuenta de su error. Oye, Eiji hermano, y sabes que solo quería que vieras lo que mis focas pueden hacer, eso es todo, lo juro, trató de excusarse rápidamente. No iba a aceptar nada de eso. Por eso me dijiste específicamente que usara el parpadeo, ¿verdad? No querías sellar una pierna para arruinar mi jutsu y hacerme volar contra algo. Sí, de verdad no te veo haciendo eso solo por diversión, dije con sarcasmo. Su rostro seguía palideciendo mientras avanzaba lentamente. Parecía haberse dado cuenta de que no había escapatoria a su justo castigo. Debería haberlo pensado mejor antes de hacerle una broma a Eiji, la verdad, dijo Ino, ganándose un asentimiento sabio de todos los presentes, que eran y todos en nuestro grupo, sorprendentemente. Reunir a toda la pandilla se había vuelto difícil después de graduarnos, pero logramos reunirnos por separado siempre que pudimos. Aproximadamente una hora después, todos estábamos sentados dentro, descansando. Naruto gemía mientras yacía en el sofá, recuperándose de la paliza que recibió por su broma, y el resto estábamos sentados alrededor de la mesa con una taza de té delante. Como de costumbre en nuestras reuniones, comentábamos lo que habíamos estado haciendo con nuestros profesores y durante las misiones. O, mejor dicho, nos quejábamos. Tienes mucha suerte de no tener que pasar por tantos rangos de Son-Up, fue el turno de Ino en ese momento. Cuéntame, ayer tuvimos que ir tras Tora, el gato de la señora Shihini. Un escalofrío general siguió a la declaración de Sakura. Todos habíamos tenido que hacer esa misión al menos una vez. Anko se rió especialmente cuando el maldito gato me arañó la mejilla antes de que pudiera controlarlo. Esa cosa era más rápida, más lista y más malvada de lo que cualquier gato podría ser. Entonces, ¿en qué te entrenó hoy tu loco sensei? Me preguntó Shika, haciendo un gesto de silencio con los dedos. Puse los ojos en blanco al verme llegar mi turno. Unas horas después, me senté en el mismo lugar, en la misma mesa. Pero esta vez, estaba solo. Solo con un papel delante, escribiendo lentamente mi nuevo informe sobre la misión que realicé ese día. Este era el 10º informe que entregaba desde que me entregaron el primer pergamino. Empezaba a preguntarme cuántos tendría que hacer antes de recibir el siguiente. Aunque no me sorprendió tanto el retraso. Sabía que eran pergaminos importantes. Y, de todas formas, seguía aprendiendo del primero. Estaban esperando a que terminara el primero o a que hiciera más informes. A pesar de lo mucho que deseaba el resto de la serie, al parecer era algo reservado para los altos Chunin, así que podía esperar. Esta era la forma más rápida de conseguir la información. Le pregunté a Anko al respecto, con verdadera curiosidad por lo difícil que sería conseguir libros o pergaminos de creación de jutsus. Me miró con los ojos en blanco, murmurando sobre entrenamiento y gente obsesionada con el poder, antes de decirme que mi rango era demasiado bajo para eso. Sin embargo, mis reflexiones se vieron interrumpidas cuando un pergamino apareció inocentemente donde había estado mi último papel. Y, efectivamente, en el lateral decía: Creación de jutsus. Introducción. Parte 2. Bueno, pensé mientras miraba el artículo, estoy sorprendido. Respiré hondo, apartando de mi mente los pensamientos nerviosos sobre mi misterioso benefactor. Ya había decidido que no valía la pena preocuparse. Y considerando que ahora estaba participando activamente en las misiones, realmente espero que esto no me muerda el trasero más tarde, hice una mueca antes de levantarme e irme a dormir. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Incluso yo siento que no pasa casi nada en este capítulo, y eso es mucho decir considerando lo contenta que estoy con el resto de la serie. Aún así, es lo que es. A pesar de eso, no encuentro nada que me disguste particularmente, así que lo tomo como una victoria. También quiero anunciar que publiqué el primer capítulo de mi nueva historia de DXD, Juego de Monstruos, en mi Patreon el lunes pasado. Así que debería estar disponible para todos aquí en FNET 1. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patreon sobre patreon.com/AdrianKing pregunta aleatoria.
No será por un tiempo todavía y ya tengo ideas para ello, pero ¿qué jutsu harías en el lugar de Eiji? Intenta no entrar demasiado en territorio OP, si es posible, nos vemos. Capítulo 25. Pasó un mes después de que todos nos graduáramos de la academia cuando me encontré mirando fijamente mi pantalla de estado. Eiji Sato. Título: El aprendiz de Anko Mitarashi. Puntos de energía: 620 puntos de chakra. 465 fuerza. 31 destreza. 34 constitución. 31 chakra. 31 control de chakras. C había sufrido varios cambios a lo largo de la semana, la mayoría gracias a mi ropa con peso, que ya no era tan nueva. Todas mis estadísticas habían aumentado muchísimo y me había asegurado de agradecerle a Naruto en cada oportunidad y de consentirlo con comida, aunque tenía que asegurarme de que no siempre fuera ramen, por el bien de la dieta. El cambio más grande, sin embargo, fue uno que me hacía sonreír cada vez que lo miraba. Era comprensible, pensé, ya que debería estar en 310 ahora mismo, pero en cambio tenía la friolera de 465. ¿Por qué? Bueno, fue gracias a la ventaja que obtuve cuando chakra y constitución llegaron a 30. Parecía que todas las estadísticas otorgaban una ventaja en el nivel 30, lo que planteó la pregunta de por qué autodidacta había aparecido en el nivel 20, pero ya había renunciado a ese misterio. Un claro ejemplo son las nuevas ventajas. Espíritu tranquilo aumenta la ganancia de puntos de chakra por cada nivel de chakra en un 50%. Ese fue el mejor, al menos en mi opinión. Bloodhound era genial, pero considerando lo limitado que había sido mi chakra desde que empecé a entrenar jutsus en serio, estaba muy agradecido por Calm Spirit. Al principio me preocupé un poco, ya que un cambio así en mi chakra habría sido muy notorio, pero al menos había aumentado lentamente durante la semana desde que lo obtuve. Aún así, era un cambio drástico, pero nadie había dicho nada hasta ahora, lo cual consideré algo bueno. Los otros dos nuevos perks tampoco estaban mal, tenía que admitirlo. Resiliencia, básica, el usuario se recupera de las lesiones un poco más rápido de lo normal. Resiliencia había sido la ventaja de constitución, y tenía que admitir que era genial. No estaba ni cerca de los poderes regenerativos de Naruto, pero aún así se notaba. Y probablemente empataba en segundo lugar con Sabueso, ya que me ayudaba a curar todas mis heridas de entrenamiento, lo que me ayudaba a seguir entrenando. Aunque la de fuerza fue, con diferencia, mi menos favorita. Noquear aumenta las posibilidades de dejar inconsciente al oponente con un golpe. Al principio sonaba genial, pero no tenía ningún valor numérico por alguna razón. El aumento fue muy pequeño o más circunstancial de lo que aparentaba, ya que no había notado su efecto hasta ahora. En fin, fue tan mocoso, o te recuperas o te doy un golpe. La voz molesta de mi profesor me despertó de mis cavilaciones e hice una mueca. Nos dirigíamos hacia una de las puertas de la aldea. ¿Por qué? Bueno, iba a mi primera misión de rango C, nada del otro mundo. Una simple misión de patrulla, ni siquiera muy lejos de la aldea, lo que la convertía en rango C en lugar de rango B. Había pocas posibilidades de encontrarme con otro ninja. Sin embargo, era una misión que tomaría más de un día. Lo que hizo que Naruto se quejara como un bebé por la injusticia de que yo pasara a un rango C y me viera obligado a estar fuera de la aldea. El resto del grupo también mostró cierto enfado, ya que seguían con los rangos D y con mucha más frecuencia que yo. Aún así, nadie se había quejado realmente, lo cual agradecí. La verdad es que no tenía ganas de lidiar con la envidia de verdad. De la peligrosa, quiero decir. Volviendo al presente, estaba un poco nervioso, lo admito. Quizás era paranoico, o simplemente un idiota, pero no podía evitar preocuparme por si me pasaba algo como lo que le pasó al equipo 7. Es decir, que algo arruinara mi misión y la convirtiera en una de mayor rango. En cualquier caso, intenté tranquilizarme leyendo mi lista de habilidades. Anko había cumplido su palabra de complacer mi aparentemente desmesurado deseo de poder y había aumentado el entrenamiento a pasos agigantados. Así, mis habilidades habían mejorado muchísimo con el paso de las semanas. El bosque de la muerte era un excelente campo de entrenamiento para perfeccionarlas, y las invocaciones de serpiente de Anko Sensei eran aún mejores, aunque no pudiera vencerlas. De hecho, me entristecía un poco que no pudieran unirse al entrenamiento todos los días. Aún así, había maximizado varias habilidades durante ese tiempo. La primera fue carrera libre, lo cual no me sorprendió en absoluto, ya que estaba casi al máximo.
Además, casi todas mis habilidades de Shuriken Jutsu, por ejemplo, estaban al máximo, excepto lanzamiento de Shuriken Fuma. También el Taijutsu intermedio, que había dado paso a su versión mejorada, al igual que el Taijutsu básico. Taijutsu avanzado nivel 2 aumenta la habilidad del usuario en el combate cuerpo a cuerpo según el nivel de habilidad. Aumenta las estadísticas físicas del usuario en un 2% cuando lucha sin un arma. Me sorprendió el cambio del Taijutsu intermedio, ya que este no tenía efecto activo. Sin embargo, me alegró más, ya que otorgaba la bonificación sin costo y siempre. La última habilidad que maximicé fue caligrafía. Y aunque era genial, me hacía enfadar cada vez. ¿Por qué? Bueno, me habría encantado empezar a entrenar Fuinjutsu, pero simplemente no tenía tiempo. Una pena, la verdad, pero considerando el tiempo que me había llevado maximizarla, no creía que pudiera alcanzar un nivel lo suficientemente decente como para usarla antes de que se desatara la situación. Así que, a regañadientes, dejé de lado las artes del sello y me concentré en lo que ya estaba entrenando. El entrenamiento iba muy bien, si me permito decirlo. Todos mis jutsus habían progresado increíblemente rápido. Incluso aquellos que no usaba activamente cuando Anko me lanzó al bosque de la muerte, como el genjutsu, la transformación o la técnica de los clones. Anko se aseguraba de que los entrenara antes de pelear algunos días. Esto no solo me permitía perfeccionarlos, y mantenerlos actualizados en su mente, sino que también añadía dificultad a mis combates, ya que agotaba mi reserva de chakra. Además de eso, también empecé a trabajar a tiempo parcial en el Hospital Shinobi, como había dicho Anko. Eso me llevó a aprender mi primer jutsu de rango C. Técnica de palma curativa nivel 3. Técnica de rango C con la que el usuario ayuda a un objetivo a recuperarse de heridas utilizando su chakra a través de sus manos. Sellos manuales 5. Consumo 9 puntos de chakra por segundo. No era el jutsu de las palmas místicas, pues sanaba mucho más lento y tampoco podía curar heridas internas, pero era un comienzo. Aprovecharía lo que pudiera. Quizás podría conseguir la técnica de mayor nivel en el futuro. Mi maestra también había empezado a enseñarme sobre venenos cada vez que estaba demasiado agotado para seguir luchando en el bosque. Primero, me exigió que entrenara mi resistencia al veneno en su presencia, algo que no me molestó en absoluto. Y segundo, me enseñó a preparar mis propias mezclas en lugar de usar el veneno directamente de las plantas. También me lo explicó todo, desde la recolección de veneno de arañas, serpientes y similares hasta la preparación de las sustancias peligrosas. Esto me dio otra habilidad en la que trabajar. Elaboración de veneno nivel 5 mejora la calidad de los venenos creados por el usuario en un 25%. Para ser sincero, había superado los primeros niveles con facilidad. Probablemente se debía a mi formación médica y mis conocimientos previos, junto con las enseñanzas de Anko y mi título. Aún así, fue muy gratificante ver un progreso tan rápido. Mientras reflexionaba sobre mi progreso, Anko y yo ya habíamos atravesado el pueblo y habíamos salido de las murallas. Me sorprendió un poco que saltar de árbol en árbol no existiera. O sí, pero no como se muestra en el anime. En realidad, era simplemente, correr libremente por las copas de los árboles. Otra cosa del universo alternativo, supongo, pensé mientras seguía a mi sensei. En esta misión, solo seguiría y observaría. Sin embargo, la siguiente la haría solo, y Anko simplemente me corregiría si hacía algo mal. Era razonable, ya que nunca había hecho ninguna de estas y ella nunca me había enseñado el proceso. Había dicho que debería haberlo hecho, pero prefería enseñar con ejemplos en lugar de dar lecciones. Me pareció perfecto. Lo mismo ocurriría con cualquier rango C que tuviera que tomar en el futuro bajo su mando. Solo esperaba que si nos encontrábamos con problemas, fueran del tipo esperado en lugar de los inesperados. Oh, bien, te estás adaptando a esto tan fácilmente como esperaba, pequeño monstruo, dijo Anko, más divertida que molesta esta vez. Se estaba acostumbrando a mis tonterías, según sus palabras. En cuanto a lo que estábamos haciendo, resulta que saltar de árbol en árbol existe y simplemente no me lo habían enseñado hasta ahora. Tenía la fuerte sospecha de que mi sensei lo había dejado para contrarrestar el aburrimiento. Lo cual era muy real, por cierto. 5 días después y no había pasado nada. Y solo podía disfrutar de las vistas hasta cierto punto, considerando que todo era el mismo bosque por todas partes. Técnica de salto nivel 10. Técnica de rango E con la que el usuario puede saltar entre distancias medias.
Alcance 20 metros, consumo 5 puntos de chakra. Fue genial no necesitar sellos manuales, porque habría sido molesto usarlo hasta que estuviera al máximo. Lo bueno, sin embargo, fue que era la técnica más sencilla que había aprendido hasta entonces. Funcionaba de forma un poco opuesta a trepar árboles, ya que tenía que empujar la superficie en lugar de aferrarme a ella. Me recordó a esas veces que ponía demasiado chakra en los pies mientras aprendía el ejercicio de control de chakra. Además, subía de nivel rapidísimo, lo cual agradecí. Y así, continuamos avanzando por el bosque, deteniéndonos en puestos de control y buscando cualquier cosa que pareciera remotamente fuera de lugar. Algo así, supongo, murmuré en voz baja cuando Anko me indicó que parara, con todo el cuerpo tenso y listo para la batalla. La razón era que 2 personas saltaban de árbol en árbol a cierta distancia de nosotros, en línea recta hacia Konoha. Me tranquilicé pensando que lo habían dicho con tanta insistencia que no podía traernos problemas. ¿Raidou?, preguntó Anko con la voz conmocionada y preocupada. Se acabó la tranquilidad, pensé al acercarnos y ver que ambos estaban muy heridos. Uno de ellos llevaba un protector de frente de Konoha, que supuse era el que mi sensei reconoció, pero el otro no. Para ser sincero, ese último detalle me confundió un poco. «Anko», respondió el de la diadema con la voz tensa por las heridas. «Mocoso, ven aquí, dale una mano a mi amigo y yo me encargo del otro», ordenó Anko al instante, lo cual tenía sentido. El ninja de Konoha se veía mucho mejor que el otro, y eso era decir mucho considerando que este Raidou parecía incapaz de mantenerse en pie. «Señor, sí, señor», dije con sarcasmo, aunque ya estaba con la cara de juego puesta y preparando la palma curativa. Supuse que Anko me había contagiado. ¿Podría acostarse, Raidou-san?, pregunté educadamente al hombre, quien simplemente asintió y se sentó contra un árbol en lugar de obedecer. Simplemente lo dejé pasar, él era de mayor rango. «¿Entonces este es el mocoso del que tanto presumes?». El hombre habló por primera vez después de unos minutos en los que le había curado las heridas más graves. Había cerrado la mayoría de las heridas superficiales con palma curativa y estabilizado cualquier herida demasiado grave como para que el jutsu funcionara con primeros auxilios. Solté un largo suspiro al terminar y me giré hacia Anko, que seguía curando al otro tipo. Sus palmas brillaban con chakra azul mientras trabajaba. «No sabía que conocías el jutsu curativo», dije cansadamente. «Chica, hay un montón de cosas sobre mí que no sabes», murmuró entre dientes, sin apartar la mirada de su paciente y sin vacilar en sus manos. Era impresionante, lo admito. «Solo estabilízalo, Anko», dijo Raidou, y comprendí por qué no había querido acostarse antes. Se quedó sentado, pero sus ojos recorrieron todo el lugar, buscando una amenaza. Evidentemente, lo que los había atacado seguía ahí fuera o esperaba que alguien más viniera a terminar el trabajo. «¿Quién demonios es este tipo?», preguntó Anko, medio curiosa y medio irritada. Aproveché ese momento para mirar al otro tipo. A Raidou lo reconocía un poco. Al menos sabía que era un personaje con nombre. Esa cicatriz en su cara, parecida a una roncha, me recordó algo. Tendría que revisar mis notas cuando por fin volviera a casa. Del otro tipo, sin embargo, no tenía ni idea. Parecía sencillo, con cabello castaño y piel clara. No tenía ningún rasgo distintivo. Sinceramente, parecía uno de esos personajes secundarios que los autores simplemente nos molestan en detallar. Por muy cruel que sonara, incluso en mi cabeza. Hubo una larga pausa silenciosa para responder a la pregunta de Anko. «Vale, ya lo entiendo», dijo mi sensei, a juzgar por su tono, a quien claramente le importaba un comino. «Eiji, este tipo parece más ligero que Raidou, deshabilita tus pesas y llévalo a la espalda». En silencio, hice el sello que Naruto me enseñó para que los sellos de peso dejaran de funcionar y lo recogí. Al parecer, se había desmayado durante su tratamiento, lo cual, sinceramente, no me sorprendió en absoluto. Sin embargo, al levantarlo, oí las quejas de Raidou detrás de mí, ya que Anko aparentemente lo había hecho. Decidí que era mejor no interferir con eso. «Vamos, mocosa, a toda velocidad y no pares hasta llegar a Konoha. Si no puedes, dime y te daré una píldora de soldado», dijo Anko antes de subirse a un árbol. La seguí de cerca mientras activaba carrera y carrera libre para no quedarme atrás. Menos mal que no había gastado puntos de energía en todo el viaje. «¿De verdad es un genin?», escuché a Raidou decir frente a mí. «No sabes ni la mitad», respondió Anko, aunque un dejo de orgullo en su voz llegó a mis oídos.
El ninja de Konoha herido soltó una risita, que pronto se convirtió en una tos dolorosa. Oh, misión completada. Completa tu primera misión de rango C. Recompensas. +1 a todas las estadísticas físicas. El chakra ha subido un nivel. Me pregunto cuándo el chakra dejará de subir de nivel junto con las estadísticas físicas, reflexioné distraídamente. ¿Realmente no esperaba que fueras el tipo de persona que dice que lo dije? Se quejó Anko a mi lado mientras caminábamos. Ni siquiera dije nada, dije levantando una ceja. Lo tienes escrito en la cara, mocoso, replicó con un grudido. Mientras tanto, guardé silencio, pero mi sonrisa lo decía todo. Fue agradable hacerle ver que mis preocupaciones antes de la misión no eran infundadas. Juro que he hecho 100 rangos C sin que les pase nada, pero si voy a uno contigo, todo se va al carajo. ¿Me estás diciendo que tu primer rango C fue normal? Pregunté con genuina curiosidad, lo que me valió un dedo en alto. Entonces dudó y cerró la boca antes de que pudiera decir nada. Concedió, y mi sonrisa se amplió. Era divertido, sin embargo, saber que algo había pasado durante su primer rango C. Tendría que contarle esa historia en otro momento. Pero hoy pagas el dango, solo porque eres un pesado y porque te ganaste tu primer sueldo de rango C, añadió rápidamente antes de que pudiera decir nada. Ante eso, mi sonrisa desapareció, reemplazada por un ceño fruncido. Al final, solo suspiré. Anko era una gran maestra, lo admito, pero también era un fastidio tratar con ella fuera de sus labores docentes. Era como lidiar con un Naruto mucho más fuerte y que lo sabía. Nada divertido, de verdad. Aún así, no era mala, solo y molesta. Estabas pensando en algo que me haría golpearte, ¿no? No sé de qué hablas, respondí al instante, con la cara completamente seria. En fin, sobre los dangos, he estado pensando en intentar hacerlos yo mismo. ¿Te importaría probarlos? Pregunté, desviando la conversación de un tema muy peligroso. ¿Crees que puedes cocinar la comida de los dioses a mi gusto? Preguntó ella, arqueando una ceja. Si te pareces en algo a Naruto, podría cocinar el dango más malote de la historia y aún así te alegrarías, pensé. Obviamente, no lo dije. Realmente estás exagerando, mocoso. No dije nada. Protesté, solo para recibir una mirada indiferente. Creía que tenía mejor cara de póker, refunfuñé, haciendo que mi profesora soltara un bufido. La verdad es que es espantosamente bueno, pero soy experta en Teiri. Más te vale ser un libro abierto para mí, mocoso, explicó. Y no creas que te has librado. Espero el doble de dango por lo que sea que estuvieras pensando en mí. Molesto. Invitarla a mi casa resultó ser una pésima idea. Naruto y Anko discutieron acaloradamente sobre qué era mejor, el ramen o el dango. Francamente, fue uno de los momentos más divertidos y molestos de mi vida. Nunca volvería a cometer ese error. En general, estaba contento. El rango C no me había ido tan bien como me hubiera gustado. Pero al menos no me había metido en tonterías a nivel de Zabuza, lo cual me parecía bien. Si tan solo hubiera sabido me sorprendí mucho esa noche cuando apareció un papel en mi mesa. De hecho, fue algo bastante normal, lo admito. Lo inusual fue el contenido escrito. Mi tarea fue muy diferente a todo lo que había hecho hasta entonces. No había propuestas que analizar ni tareas que realizar. En cambio, había una narración histórica resumida. Al final del trabajo se planteaba una pregunta sencilla. ¿Qué harías? Leí frunciendo el ceño. Volviendo al escenario, era difícil. Detallaba 2 naciones en guerra, una de las cuales solicitaba apoyo externo. Eso era básicamente todo. No había detalles sobre qué bando iba ganando, aunque se podía inferir. El problema era que, sin tener ni idea de lo que estaba pasando, tomar una decisión era prácticamente lanzar una moneda al aire. Al final suspiré y giré el papel, comenzando a escribir. Sin embargo, al hacerlo, no pude quitarme la sensación de que este artículo contenía algo más de lo que yo entendía. Y, por más que lo intenté, no pude descifrar qué era exactamente. Punto de vista en tercera persona. El anciano cansado dejó los papeles sobre su escritorio y dio una larga calada a su pipa antes de dejar salir el humo en forma de suspiro. ¿Qué opinas? La sombra de fuego le preguntó a su propia sombra. ¿Quieres que te diga lo que me gustaría hacer o lo que creo que es mejor? Preguntó la otra persona en la sala, con el ojo sin vendar mirando por la ventana hacia la oficina de su compañero. Ambos.
Me gustaría dejarlos a su suerte. Que se destruyan entre sí y ataquen cuando estén demasiado débiles para responder, respondió el viejo halcón de guerra con franqueza antes de suspirar. Sin embargo, admito que sería un error si conservan suficiente poder después. Nunca nos verían de la misma manera, asintió el Hokage con gravedad. Podría ser tan malo como obligarlos a aliarse con nuestros enemigos. Creí que estábamos en tiempos de paz, no pudo evitar decir Danzo Shimura con un dejo de burla en la voz, antes de chasquear la lengua. Siempre hay enemigos y aliados, incluso en paz, respondió Hiruzen Sarutobi con una sonrisa triste. No hay una respuesta correcta. Cualquier cosa que hagamos será una apuesta. ¿Qué apuesta tomar? Esa es la pregunta. Yo digo que no lo hagas, tú dices que lo hagas, resumió el halcón de guerra, sin siquiera escuchar la opinión de su camarada. ¿Qué tal un desempate? Preguntó, sacando un papel del interior de su túnica y colocándolo sobre el escritorio frente al Hokage, quien lo tomó y lo leyó. ¿Quieres que usemos esto como desempate? ¿En el consejo? Ya lo has hablado con ellos y están tan divididos como nosotros. Si seguimos así, no haríamos nada. Y, debo recordarte, eso no es lo mismo que quiero. Al final, ¿cuál es la diferencia, en realidad? ¿Y esto no es una cuestión de orgullo? Siguiendo mi ejemplo, dijiste. No lo es, Hiruzen. Si lo fuera, no lo habría mencionado, puedes verlo tú mismo, interrumpió, señalando el papel. Y, efectivamente, el Hokage podía entender de qué hablaba su camarada. El contenido del periódico era interesante, como mínimo. Nada de lo que hubiera esperado, la verdad. Vio indicios de cosas que Danzo aprobaría, pero en general ¿y querías que tomáramos una decisión así basándonos en los pensamientos de un genin? Preguntó finalmente, con tono neutral. ¿No estás de acuerdo con lo que escribió? Preguntó el otro hombre. Además, no estamos hablando de un genin normal, en absoluto, señaló Danzo antes de alejarse de la ventana y caminar por la habitación hasta llegar frente al escritorio. Y sí, dije que sigo tu ejemplo. Me ha ayudado a disipar algunas preocupaciones. Tras esas palabras, no se dijo nada. El líder de la aldea reflexionó sobre los pensamientos escritos en la página y sobre los suyos propios. Finalmente, otra bocanada de humo salió de la boca del Hokage. Y entonces, el silencio se rompió. Lo haremos, decidió Hiruzen. Muy bien, asintió Danzo, con expresión ilegible, igual que la de su líder. La hoja está entrando en la guerra de la niebla. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Bueno, apuesto a que nadie se esperaba eso. Para bien o para mal. Cuando escribí el capítulo de graduación, dije que cambiaría cosas del canon. Después de todo, las mariposas son reales. Aquí está el primer paso, gente. Y si yo fuera ustedes, esperaría que muchas otras cosas cambiaran. Lo cual ya deberían estar haciendo, sinceramente, considerando que esto ha sido a Wish desde el principio. Ya oigo los comentarios y reseñas que me dicen que Danzo y Hiruzen no deberían tener en cuenta las palabras de Eiji para tomar esa decisión. No estoy de acuerdo, pero quiero señalar que, como ya se ha dicho, ambos se posicionaron en uno u otro lado de la decisión, y solo tomaron su opinión como criterio de desempate, que es mucho menos de lo que parece. Y esa es solo una de mis razones. De cualquier manera, espero que nadie intente venir y quemar mi casa hasta los cimientos. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin pregunta al azar. Es un poco tarde para preguntar esto, pero ¿prefieres los fics que se desvían mucho del canon o los que se apegan a él con pequeños cambios? No me gustan mucho ninguno, siempre y cuando no se ajusten palabra por palabra a la obra original con pequeños cambios que no aportan nada a la historia. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.